La nieta envió a su abuelo a un asilo de ancianos, pero años después se enteró de que había perdido la oportunidad de realizar lo que había soñado toda su vida. «Abuelo, no empieces», murmuró Marina irritada, guardando sus libros en una caja de cartón. «Tú misma has dicho que es difícil para ti sola. Habrá cuidados, comida normal, médicos». «Lo que tú digas, cariño», contestó Jorge en voz baja, sentado en su sillón favorito junto a la ventana. Miró al viejo roble del patio, como despidiéndose de él. Tenía las manos apoyadas en los reposabrazos y los dedos ligeramente crispados. El piso de Jorge era pequeño y cálido, olía a madera, a café y a tiempo. Sus libros, revistas amarillentas y marcos de fotos abarrotaban las estanterías. Marina se apresuró a recoger sus cosas, casi sin mirarlas. Quería terminar cuanto antes. Había sido un día duro, y aún quedaba trabajo y una reunión con Víctor, su novio. «¿Podríamos quedarnos al menos con el álbum de fotos?», sugirió Jorge tímidamente, mirando a su nieta. «Hay muchas fotos de tu madre y tuyas de pequeña». «Me lo llevaré todo, abuelo. No te preocupes», interrumpió Marina sin levantar la vista. «Te lo traeré luego si quieres». Lo dijo como si los álbumes y los libros fueran para él menos importantes que para ella, una carga superflua. Para Jorge, cada cosa era una parte del pasado, pero Marina solo los veía como basura vieja. «Sabes, abuelo, es culpa tuya que esté así. No te ofendas, pero deberías tomártelo con calma. Siempre estás refunfuñando, descontento con todo, solo me criticas a mí». Jorge se quedó callado. Miró a Marina, como si intentara ver en su rostro a la chica que una vez llevó de la mano en los paseos, la que le tiraba del pantalón y le exigía que leyera un cuento más. Pero Marina había cambiado. Ella tenía sus propias preocupaciones, trabajo, préstamos, y en algún momento él se convirtió para ella no en un apoyo, sino en una carga. Marina dejó caer la caja junto a la puerta y exhaló. «Ya está, solo queda empaquetar la ropa». En el dormitorio, entre trajes, camisas y pajaritas, encontró un viejo pijama. Su abuelo lo había llevado en las vacaciones familiares. Burdeos, con ribetes dorados. Recordó que se reía de él cuando era niña, y ahora el pijama olía a algo cálido, acogedor, pero Marina lo apartó. No quería dejar entrar emociones innecesarias. «¿Seguro que es necesario?», preguntó Jorge en voz baja, de pie en la puerta del dormitorio. «Abuelo, ya lo hemos hablado», le espetó ella. «Estarás mejor allí. No es para siempre, y si las cosas mejoran, te llevaré de vuelta». Respondió él brevemente. Le molestaba que no discutiera. Era peor que sus caprichos. Estaba acostumbrada a que la regañara, pero aquel silencio era como agua helada. Cuando todo estuvo listo, Jorge se puso el abrigo y se caló el sombrero con dificultad. Marina lo miró. Parecía más pequeño, más débil, como si se hubiera convertido en parte de este estrecho pasillo. «Ya está, vámonos», dijo cogiendo la caja. En la puerta Jorge se detuvo, metió la mano en la estantería y sacó una fotografía enmarcada. La foto era de Marina, de unos 10 años, sentada sobre sus hombros, con una amplia sonrisa y coletas. Le sujetaba las piernas, como si temiera dejarla caer. «Podrías haberme conocido mejor», dijo en voz baja, limpiando el marco con la manga. Marina sintió que algo temblaba en su interior, pero rápidamente desechó la sensación. «Abuelo, ya está, ya basta. Vamos a llegar tarde». En el coche apenas hablaron. Marina intentaba encontrar excusas para su decisión. La residencia no es el final. Allí tendrá supervisión, podrá relacionarse con los demás. Pero algo en su interior le decía que estaba equivocada. Jorge permaneció en silencio, acariciando la fotografía entre sus manos. Para él, este viaje era algo más que una mudanza. Era el final de su antigua vida. Cuando llegaron, Marina rellenó rápidamente el papeleo, entregó sus cosas y salió por la puerta sin mirar atrás.
Jorge le dirigió una mirada y solo entonces se sentó en la cama de su nueva habitación. En sus manos sostenía la misma fotografía. «Bueno, vamos a conocernos», oyó que le decía una voz suave. Delante de él había una chica joven con una sonrisa amable. «Me llamo Camila. ¿Y tú?» «Jorge», respondió, guardándose la foto en el bolsillo. Solo Jorge. Jorge seguía sentado en su cama, mirando la fotografía que tenía entre las manos. La habitación estaba limpia, pero era impersonal. Una cama sencilla, una mesita de noche, un armario. Ni un solo toque personal para hacerla más acogedora. De repente se sintió como un completo extraño en este nuevo lugar. «¿Jorge?» Una voz suave le sacó de sus cavilaciones. Levantó la vista y vio a una chica joven. Tenía los ojos cálidos, la cara abierta y una ligera sonrisa. La chica parecía el tipo de persona que podría hablar con cualquiera y encontrar palabras para todos. «Soy Camila. ¿Puedo ayudarla?» «No, gracias», respondió secamente, guardándose la fotografía en el bolsillo. «Ya no puedo hacer nada». Camila se sentó en la silla de enfrente, ignorando su frialdad. «Es normal que la gente se sienta perdida aquí por primera vez, es normal. Pero intentamos que no te aburras. Incluso tenemos una biblioteca». «Una biblioteca», se rió Jorge. Aquello sonaba ciertamente tranquilizador. Camila no se ofendió. Sabía lo difícil que era para las personas mayores acostumbrarse a un nuevo entorno, sobre todo para los que habían sido traídos aquí por familiares y no por voluntad propia. «Si quieres, puedo enseñarte la casa», le ofreció. «A lo mejor hasta encontramos algo que te guste». Jorge la miró, evaluándola. Le recordaba a alguien del pasado lejano, alguien que le había mirado con la misma amabilidad. «Está bien, adelante», respondió poniéndose de pie a regañadientes. Camila lo condujo por los largos pasillos de la residencia. Le contó que allí se impartían clases, que los vecinos de Jorge discutían todas las semanas en una partida de bingo y que todos los viernes se celebraban veladas de recuerdos en las que los ancianos compartían historias de su juventud. «¿Ya está? ¿Noches de recuerdos?», dijo con una risita. «¿Qué te gustaría?», aclaró Camila enarcando una ceja. «Bailar y un ron fuerte», respondió él, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Camila se echó a reír. «Bueno, puedo ayudarte con el baile, pero no con el ron». Con el tiempo, Jorge empezó a sentir que Camila destacaba entre el personal. No se limitaba a hacer su trabajo, sino que escuchaba. No interrumpía, no miraba el reloj. Cada historia era importante para ella. Un día me preguntó: «Jorge, ¿por qué solo llevas una foto?». Él dudó un segundo y luego contestó: «Porque muestra lo que queda de mi familia». Camila se dio cuenta de que le costaba decirlo, así que no fue más lejos. Pero más tarde, el propio Jorge empezó a hablar de su vida. Habló de cómo se había mudado a la gran ciudad cuando era joven con el sueño de hacerse rico. De cómo conoció a su mujer, que siempre le apoyó incluso cuando las cosas iban mal. De cómo la perdió. «Ella era mi roca», dijo en voz baja, sentado en una silla de la sala común. «Cuando se fue, me di cuenta de que ni todo el dinero del mundo podría traerla de vuelta». «¿Así que eras rico?», preguntó Camila con cautela. «Hubo un tiempo, pero ¿de qué sirvió esa riqueza?». Jorge la miró y sonrió. «La gente cree que el dinero lo resuelve todo, y aquí estoy, y nada ha cambiado». Camila intuyó que detrás de sus palabras había más de lo que él estaba dispuesto a decir, pero no insistió. Le sorprendió lo tranquilo que se mostraba ante su situación. El tiempo pasó y su amistad se fortaleció. Jorge esperaba sus turnos para hablar, para contarle una nueva historia, o simplemente para escucharla compartir sus pequeñas alegrías. Una tarde estaban sentados en un banco del jardín. «Debes tener nostalgia, ¿no?», preguntó Camila. «¿De casa?»,
repitió él pensativo. Echo más de menos a los que estaban en casa. La casa son las paredes y la gente, eso es lo que la hace real. Camila asintió, pensativa. ¿Y tú? ¿Tienes familia?, preguntó de repente. Ella bajó la mirada y respondió. No, crecí en un orfanato, así que sé lo que es sentirse no querido. Aquellas palabras silenciaron a Jorge. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien comprendía su dolor. «Eres una buena chica, Camila», le dijo. «La gente olvida a menudo lo importante que es estar el uno para el otro. Tus padres estarían orgullosos». Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Aquella noche, Jorge estuvo mucho tiempo sin dormir. Pensó en Camila, en su vida y en el hecho de que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien en quien realmente podía confiar. Marina abrió de golpe la puerta de su piso, tirando su bolso al suelo con fuerza. Exhaló, sacudiéndose el abrigo de los hombros, y se dirigió a la cocina para servirse un vaso de vino. Sus pensamientos estaban dispersos como los papeles de la mesa de su jefe. Un proyecto, luego otro. Bueno, ya está, pensó. Ahora puedo llevar una vida normal, sin estos viajes interminables, recriminaciones, quejas. El abuelo está a salvo. Cuidado. Las palabras sonaban convincentes, pero por dentro estaban vacías. Encendió la televisión para ahogar el silencio, pero ni siquiera el ruido de las noticias pudo ahuyentar el sentimiento de insatisfacción. Habían pasado semanas desde que Jorge se había trasladado a la residencia. Marina intentaba no pensar demasiado en ello. Se había convencido a sí misma de que lo había hecho todo bien. Ahora tenía tiempo para centrarse en su carrera. El trabajo ocupaba todo su tiempo. Era una directiva junior en una gran empresa donde cada día parecía una carrera por la supervivencia. Había informes, reuniones y las eternas exigencias de sus superiores que la convertían en un pequeño pero agotadísimo engranaje del sistema. «¡Marina! ¡Los plazos están que arden!», gritó irritada la jefa al otro lado de la habitación. «¡Ya casi he terminado!», respondió ella, escribiendo hábilmente en el teclado, pero por dentro se la estaba comiendo la irritación. No entendía por qué, habiéndose librado de las preocupaciones de su abuelo, no se sentía aliviada. Después del trabajo quedó con Víctor, su novio. Se sentaron en un café, pidieron una copa de vino y ensaladas, pero la conversación no fue bien. «Vuelves a estar en tus propios pensamientos», dijo él, apartando su plato. «¿Qué quieres que haga?», dijo ella irritada. «Estoy en el infierno del trabajo y aquí estás tú con tus reclamaciones. ¿Demandas? Solo quiero que me escuches bien por una vez. ¿Estamos juntos o no?». Las palabras le tocaron la fibra sensible, pero no discutió. «Tal vez no debería haberte contado todo esto en primer lugar», murmuró Víctor. «Supongo que hace tiempo que no te importo». Dejó el dinero para la cena y se marchó, dejando a Marina sola. Ella miró su espalda y sintió que el vacío le oprimía el pecho. En casa, acurrucada en el sofá, se sorprendió pensando que las cosas no iban como ella había planeado. Víctor se alejaba de ella. Estaba desbordada en el trabajo y el tiempo que le había dejado libre la mudanza de su abuelo parecía escapársele de las manos. Marina empezó a repetir en su cabeza escenas con su abuelo, cómo guardaba silencio mientras ella empaquetaba sus cosas, cómo la miraba sosteniendo aquella vieja fotografía. No quería admitirlo, pero la culpa no la abandonaba. «Hiciste lo correcto», se decía a sí misma. Una noche, al volver del trabajo, Marina encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Su corazón se estremeció al ver la letra de su abuelo. Llevó la carta a su piso, la puso sobre la mesa y se quedó mirándola largo rato, como si tuviera miedo de abrirla. Finalmente se decidió. «Querida Marina, no te guardo rencor. Soy consciente de que hiciste lo que creías correcto. Te estoy agradecido por los años que pasamos juntos. Pero ni siquiera sabes lo que has perdido. Quizá algún día te des cuenta.
Con amor, abuelo. Aquellas palabras la atravesaron como una aguja helada. Releyó la carta una y otra vez, pero lo único que sentía era un nudo en la garganta. Volvió a desdoblarla y se dio cuenta de que en la parte inferior de la página había garabateadas las siguientes palabras. Mira en el cajón superior de la cómoda de mi habitación. Si te ha llegado esta carta, es hora de averiguarlo. Marina miró la carta y luego levantó la vista. ¿Qué he perdido?, se susurró a sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que debía volver a la casa donde todo había empezado. El jardín de la residencia estaba tranquilo. Un ligero viento agitaba las hojas y la luz del sol se filtraba perezosamente entre el denso follaje. Jorge estaba sentado en un banco de madera, mirando pensativo a lo lejos. Camila se sentó a su lado, hojeando un libro, pero pronto se dio cuenta de que tenía la mirada fija en un punto. —¿En qué está pensando, don Jorge? —preguntó en voz baja, cerrando el libro. Él volvió la cabeza lentamente, sonriendo con la comisura de los labios. —En lo rápido que cambian las cosas. Parece que fue ayer cuando era joven, ambicioso, pensando que tenía el mundo en mis manos. ¿Y ahora qué? Retomó ella intentando ayudarle a continuar. —Y ahora nada de eso importa —respondió él suspirando. El dinero, el éxito, los contactos, todo es una ilusión. Cuando estás solo, todas esas cosas se convierten en polvo. Camila pensó un momento y preguntó: —Nunca me hablaste de tu pasado, ¿verdad? Dijiste que eras rico. ¿Es verdad? —Es verdad —respondió él brevemente, y luego añadió: aunque a veces me gustaría pensar que fue solo un sueño. Durante las semanas siguientes, sus conversaciones se fueron centrando cada vez más en el pasado de Jorge. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien quería escucharle de verdad. Contó cómo había llegado a la gran ciudad de joven, empezando de cero, cómo montó un pequeño negocio que acabó convirtiéndose en una gran empresa. En aquel momento estaba seguro de que el dinero era todo lo que se necesitaba para ser feliz, dijo, jugando con una hoja que había arrancado de un árbol. Pero entonces llegó ella. María Camila vio cómo se le ablandaba la cara al pronunciar el nombre. ¿Tu mujer? Sí, era completamente diferente, dijo en voz baja. Sencilla, amable, cariñosa. Siempre me dijo que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Camila se acercó más, como si temiera perderse algo importante. ¿Qué pasó? Murió, respondió él apartando la mirada bruscamente. La perdí demasiado pronto. Después de eso, decidí dejar el negocio. El dinero no tenía sentido. Todo lo que había ganado lo escondí. Para un día lluvioso, como suele decirse. ¿Por qué no se lo contó a su nieta?, preguntó Camila con cautela. Porque nunca me escuchó. Toda su atención estaba en sí misma. No la culpo, es normal. Los jóvenes siempre piensan que los viejos son unos gruñones. Camila sintió lo difícil que era para él decir esas palabras. Intentó entender por qué le decía todo eso. Cada día su vínculo se hacía más fuerte. Jorge veía a Camila cada vez más como un alma gemela. Su sinceridad y preocupación lo conmovían como hacía mucho tiempo que no sentía. Pero Camila no podía librarse de su conflicto interior. Le parecía mal que Jorge se abriera a ella y no a su nieta. Don Jorge, le dijo un día durante la cena, ¿ha pensado alguna vez en intentar mejorar su relación con Marina? Quizá ella ha cambiado. Él la miró con una sonrisa triste. Lo he intentado, Camila. Demasiadas veces, pero ella no lo necesita. Tiene su propia vida, y no quiero interponerme en su camino. Tal vez no le diste una oportunidad, insistió ella. Jorge suspiró. Algún día se dará cuenta de lo que ha perdido, dijo. Pero puede que sea demasiado tarde. Uno de los momentos más inesperados fue su conversación durante el paseo. Camila, si te cediera todo, ¿serías capaz de aceptarlo?
Preguntó de repente mirándola directamente a los ojos. Ella se detuvo, sorprendida por sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Todo. El dinero, la casa, todo lo que quedaba. Camila negó con la cabeza. Don Jorge, no puedo, no está bien. Usted tiene una familia. La familia son los que están cerca de uno, respondió él suavemente. Te has vuelto más cercana a mí de lo que nadie ha estado en años. Camila se quedó callada. Su voz interior le gritaba que no era justo, pero en el fondo sentía que sus palabras eran de auténtica gratitud. Piénsalo, añadió. Tienes toda la vida por delante, y para mí es importante saber que no la desperdiciarás. Su oferta quedó en el aire, dejando a Camila en una encrucijada. No podía decidirse a aceptar o rechazar, consciente de que cualquiera de las dos decisiones cambiaría sus vidas para siempre. Marina estaba sentada en el oscuro vestíbulo del bufete, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. Su mirada se deslizaba por los enormes armarios apilados con libros de consulta jurídica, pero no veía nada. Los mismos pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué habrá dejado atrás? ¿Quizá una casa? ¿O al menos unos ahorros? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la voz seca y formal de la abogada. ¿Marina Fernández? Sí, estoy aquí, respondió ella levantando la cabeza. El testamento de tu abuelo, Jorge Fernández, ha entrado en vigor. Voy a leer su contenido. Marina se estiró en la silla juntando las manos con fuerza. El abogado empezó a leer, despacio y con claridad. Yo, Jorge Fernández, en mi sano juicio, dejo todos mis bienes, incluyendo mi casa, ahorros e inversiones, a Camila Rodríguez, con domicilio en la dirección. Marina se quedó helada. ¿Qué? Preguntó como si no hubiera oído. ¿Todo? El abogado dejó a un lado los papeles y la miró atentamente. Sí, todo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es un error. Soy su nieta, gritó. El abogado extendió las manos. Es su decisión. Todo es legal. Marina sintió que su cara se inundaba de calor. En su interior se desató una tormenta. Resentimiento, rabia, desconcierto. ¿Quién es esa Camila? Preguntó bruscamente, casi gritando. Según tengo entendido, estuvo muy unida a tu abuelo en los últimos años de su vida, respondió secamente el abogado. Marina se levantó bruscamente. Quiero hablar con ella. ¿Dónde está? El abogado le entregó en silencio una hoja de papel con una dirección. La casa de Camila resultó ser modesta, casi anodina. Marina llamó a la puerta y al cabo de unos segundos le abrió una joven de sonrisa suave. ¿Eres Camila? Preguntó Marina sin saludarla. Sí, ¿y tú? Debes ser Marina, la nieta de don Jorge. Así es, tenemos que hablar. Camila asintió invitándola a pasar. El interior era sencillo pero acogedor. En la pared colgaba una fotografía de Jorge, al parecer tomada en los últimos años de su vida. Parecía feliz y, por alguna razón, eso dolió a Marina más de lo que esperaba. ¿Sabías que te lo ha dejado todo a ti? Preguntó bruscamente, sin esperar a que Camila le ofreciera asiento. Camila la miró con calma. Sí, lo sabía. Entonces, ¿por qué aceptaste? No estaba bien. Debía dejárselo todo a la familia, no... Agitó la mano como si tratara de encontrar las palabras. Y no a mí, una huérfana del orfanato, aclaró Camila suavemente. Aquellas palabras silenciaron a Marina. Mira, entiendo cómo te sientes, pero no se trata de dinero. Es que tu abuelo no solo me dejó una herencia, me consideraba su familia, continuó Camila. Marina quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Don Jorge era un hombre increíble, dijo Camila. Compartía conmigo sus historias, sus recuerdos, su dolor. Le escuché porque era importante para mí. Yo también era importante para él, soltó Marina, pero le temblaba la voz. Eras importante para él, pero no le escuchaste, replicó Camila en voz baja.
No te guardaba rencor, Marina. A menudo decía que eras joven, que tenías tu propia vida, pero le dolía que nunca intentaras conocerle mejor. Marina sintió que un peso crecía dentro de ella. «Ya, no lo sabía», susurró. Camila la miró con compasión. «Dejó algo para ti». «¿Qué?», preguntó Marina bruscamente. «Su casa». «No literalmente», aclaró Camila. «Me pidió que te diera las llaves y te enseñara lo que dejó allí». Marina frunció el ceño sin comprender. «¿Qué hay ahí?». Camila se levantó, abrió un pequeño cajón y sacó una vieja llave. «No es mi secreto», dijo dándole la llave a Marina. «Quería que lo descubrieras por ti misma». Marina cogió la llave y sintió que un extraño presentimiento crecía en su pecho. No sabía qué esperar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió obligada a volver a casa de su abuelo. «Gracias», dijo en voz baja poniéndose de pie. Camila la acompañó hasta la puerta. «Marina», gritó al salir. «Sí, él te quería. No lo olvides». Marina asintió, conteniendo a duras penas sus emociones. Salió, con la llave en la mano, y se dirigió al lugar donde tal vez se encontraba la respuesta a sus preguntas. La casa de su abuelo recibió a Marina con silencio. Sus pasos resonaban en las habitaciones vacías, donde todo parecía extraño. El aire desprendía un leve olor a antigüedad, mezclado con polvo. Pasó la mano por la mesa cubierta de una fina película, en la que aún quedaban rastros de la vida de su abuelo, una taza de cerámica, servilletas bien dobladas, un periódico viejo. Marina se detuvo en la estantería donde solían estar sus libros. Ahora estaban embalados en cajas de cartón, listos para ser trasladados. Su mirada se posó en una fotografía en un sencillo marco de madera, la misma que él se había llevado a la residencia. Su rostro infantil, feliz y travieso, la miraba desde los hombros de su abuelo. Por un momento, una oleada de recuerdos la invadió. Los mismos días en que su abuelo le había contado cuentos, la había llevado al parque, le había enseñado a montar en bicicleta. No entendía cuando todo aquello empezó a parecerle lejano e innecesario. La llave que Camila le había dado abrió un cajón de un viejo armario. Dentro había una caja atada con una cinta descolorida. Marina la sacó con cuidado y la puso sobre la mesa. Se quedó quieta un momento, sintiendo una extraña excitación, como si aquella caja pudiera cambiarlo todo. Desató la cinta y abrió la tapa. Dentro había cartas, cuidadosamente apiladas, y varias fotografías. La primera carta empezaba con las palabras «Querida Marina». La desdobló con cuidado y empezó a leer. «Querida Marina, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Me resulta difícil encontrar las palabras para decirte todo lo que siento, pero espero que lo entiendas. Cuando eras pequeña llenabas mi casa de risas. Eras mi luz, mi inspiración, pero el tiempo tiene una extraña cualidad. Nos aleja el uno del otro hasta que parecemos extraños. Sé que no era la persona más fácil de tratar. Podía ser dura, a veces demasiado exigente, pero todo lo que hice, lo hice por amor a ti. Eras mi familia, mi esperanza, y aunque a menudo te veía distante, nunca dejé de estar orgullosa de ti. Pero también sé que no llegué a contártelo todo. Sobre mí, sobre tu madre, sobre nuestra familia. Ese es probablemente mi mayor error. Esperaba que algún día tuviéramos tiempo para ponernos al día. Probablemente te estés preguntando ¿por qué le dejé todo a Camila? La respuesta es simple. Ella me recordaba a ti. Esa niña que escuchaba mis historias, creía en mis palabras y me veía como un ser humano, no solo como un anciano. Pero dejé algo para ti. Hay una llave en esta caja. Es de una casita en la costa que compré hace muchos años. Soñé que la visitaríamos juntos, que pasearías por la orilla y encontrarías inspiración. Esta casa siempre ha sido para ti. Si quieres, puedes ir allí.
Quizá te ayude a comprender mejor quién eres y quién era nuestra familia. Te quiero, Marina. Tu abuelo, Jorge. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras terminaba la carta. Cogió la llave que yacía en el fondo de la caja y la apretó con fuerza en la mano. Una mezcla de dolor, arrepentimiento y un extraño alivio la invadió. Se quedó un buen rato mirando las fotografías de la caja. Captaban momentos que había olvidado por completo. Ella y su abuelo en la playa, su primera bicicleta, una cena familiar. Imágenes que ahora parecían no tener precio. Marina llegó a la costa unos días después. La casa resultó ser pequeña pero acogedora, situada en un acantilado con vistas al vasto océano. Abrió la puerta y dentro la recibió el mismo olor que había en la casa de su abuelo, una mezcla de antigüedad y tiempo. Las habitaciones estaban casi vacías, pero cada detalle parecía impregnado de su cuidado. Había una silla en un rincón, perfecta para sentarse y contemplar la puesta de sol. En una estantería, unos cuantos libros que probablemente pensaba leer aquí, en algún momento. Marina se acercó a la ventana que daba a las embravecidas olas. Respiró el aire marino, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la pesadez de su pecho empezaba a remitir. Se quedaría en esta casa. Al principio unos días para ordenar sus pensamientos, pero luego los días se convirtieron en semanas. Aquí, lejos de la ciudad, empezó a darse cuenta de que a su abuelo no se le podía medir solo por el dinero o la herencia. Era un hombre con sueños, dolor, historia, y su amor estaba siempre con ella, aunque no pudiera verlo. Marina encontró la paz leyendo sus cartas, explorando los pequeños detalles de la casa que hablaban de su cariño. Sentía que por fin empezaba a conocerle, aunque fuera demasiado tarde. La historia termina con una escena en la que Marina está sentada en un sillón del porche, contemplando la puesta de sol y sosteniendo una vieja fotografía, la misma en la que aparece sentada sobre los hombros de Jorge. Ahora se da cuenta. La principal herencia que le dejó es la memoria y el amor. Esto es más valioso que cualquier dinero. Gracias, abuelo, dice en voz baja, sonriendo entre lágrimas.